TNN Honduras presenta. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 18 años. Muy buenas tardes, Honduras. Este es su programa Hablemos de Política y Elecciones, un programa que se transmite por el canal TNN Gualdivisión todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, donde por disposición de los dueños del programa se ha dispuesto de una hora para que hablemos de construir ciudadanía democrática. Este es un espacio que los propietarios entonces han dispuesto para que analicemos las condiciones reales de la práctica política hondureña y electoral. Las prácticas reales están siempre, o las prácticas ideales, perdón, están siempre contempladas dentro de lo que es la normativa, la ley. Hacemos un contraste contra la práctica política y no siempre la práctica política va a ser con altos contrastes contra lo que es la realidad. Al contrario, hay momentos donde quedan a deber, como dicen popularmente, y en ese sentido, entre lo ideal y lo real, entonces procuramos buscar qué es lo posible, qué es lo que nos puede ayudar, no a ir hacia abajo, sino más bien hacia poder cumplir entonces todas esas condiciones que nos lleven a la concreción de lo que la norma, la normativa, las condiciones reales son en ese sentido. Nosotros estamos abocados a un proceso electoral. El proceso electoral se compone de una parte que tiene que ver la normativa electoral, la logística electoral. También hay una parte que tiene que ver con lo contencioso electoral, y lo contencioso electoral es aquello que tiene que ver con la parte de la justicia electoral. Esa otro componente, el tercer componente que existe, es el tema del financiamiento de la política. Y en ese sentido, en este programa, desde su inicio, hemos venido ya hablando acerca de política limpia, acerca del Tribunal de Justicia Electoral. Y hoy precisamente, en este día 20 de octubre, nos vamos a dedicar a hablar sobre el tema de la observación electoral nacional en primera instancia. Posteriormente vamos a hacer algunos comentarios de la observación electoral internacional. La observación electoral nacional y la internacional, o más bien genéricamente la observación electoral, es materia de derecho electoral. Está contemplado que se puedan observar las elecciones. Algunos países tienen mayores facilidades, otros no tienen tanta facilidad. En algunos lugares se invita y se corren con algunos costos para alguna gente que se invita, como por ejemplo los organismos electorales en Latinoamérica y aún Estados Unidos también incluido. Y en otras circunstancias es la observación electoral internacional, que tiene que ver con organismos que han firmado una carta, un compromiso de observar elecciones, pero de eso vamos a estar hablando probablemente en la segunda parte de nuestro programa. Hoy hemos invitado a una organización para que se hiciera presente. Lamentablemente no hemos tenido mayores actualizaciones a la fecha, a la hora,
Y entonces, pues nosotros seguiremos el camino. Vamos a interactuar hoy de nuevo con el ingeniero acá encargado de la producción, el ingeniero Edwin, y con él vamos a estar hablando algunas interioridades porque él ha tenido experiencia en su momento durante 3 eventos electorales con el tema de ser un capacitador de lo que en aquel momento se llamó la Mesa Electoral Receptora. Entonces los observadores electorales nacionales son ese grupo de personas hondureñas que van a hacer observación electoral y que para revisar el marco de todo lo que involucra la observación electoral, obviamente nos vamos a remitir de nuevo al tema de lo que dice el instructivo que el Consejo Nacional Electoral ha puesto ya, ha aprobado y vamos a proyectarlo en pantalla. Este es el instructivo para juntas receptoras de votos. Ese instructivo de junta receptora de votos es el que nos va a permitir, o más bien le va a permitir, si lo dejamos en pantalla solamente y quitamos el fondo, ese instructivo es el que nos va a servir para evaluar y hablar de lo que contempla ahí todo el proceso de observación electoral. Quiero hacer un énfasis antes de iniciar, decirle a usted que el artículo 267 de la ley electoral ya le permite, indica y asegura de que el sufragio en Honduras, o sea, el conteo de los votos después de las 5 o 6 de la tarde es público y por lo tanto usted y yo podremos regresar el día el 30 de noviembre y podemos regresar a ver el conteo público y nadie en lo absoluto, ni de las personas que están representando al Consejo Nacional Electoral, ni la Policía Nacional, ni las Fuerzas Armadas de Honduras, podrá o deberá impedir que usted observe cómo se cuentan los votos y cómo se llenan las actas y cómo se transmiten los resultados. En ese sentido, entonces, la Junta Receptora de Votos está determinada en su capacitación para seguir una serie de recomendaciones, una serie de actividades que deben ponerse en el sujeto, y vamos a leer primero ahí qué son los observadores electorales y acompañantes. Si ponemos la primera gráfica, ingeniero Edwin, y podemos intercambiar ahí un poco para que platiquemos al respecto. ¿Qué son los observadores electorales y acompañantes electorales? Pasamos a la gráfica anterior. Creo que hay dos gráficas atrás. Bien, vamos a esperar ahí el movimiento de las gráficas. Vamos a encontrar entonces ahí, mire, dice que los observadores electorales y acompañantes se establecen con el propósito de fortalecer la confianza y la transparencia en el proceso electoral. Se establece la participación de ciudadanos independientes. Y aquí hago una pausa. Las personas que van a hacer función de observación electoral no deben ser dirigentes de partidos políticos, aspirantes a cargos de elección popular, y tampoco deben ejercer ninguna actividad, o como decimos popularmente, no deben ser juez y parte en la actividad electoral. Y antaño, no sé qué tan no estoy actualizado en la actualidad si todavía lo siguen haciendo, es el listado de ciudadanos, debe ser contrastado con las directivas de los partidos políticos que deben estar registrados en el Consejo Nacional Electoral, deben ser revisados con las nóminas de los partidos políticos y las planillas a cargo de elección popular en los 3 niveles electivos, y tiene que ser revisado también
por cualquier otra condición que tenga a nivel de dirigencia. Dice ahí ciudadanos independientes y organizaciones en calidad de observadores electorales nacionales, así como habrán observadores internacionales, y hay una figura ahí que se llama acompañantes internacionales. Si entramos ya, don Edwin, para que interactuemos, vamos a leer la parte que se dice: se consideran observadores electorales nacionales las personas jurídicas y naturales respaldadas por una organización de carácter civil que soliciten al Consejo Nacional Electoral le sea aprobada mediante resolución del órgano electoral. Los observadores electorales ejercerán el sufragio, lo harán en la Junta Receptora de Votos que les corresponde, de acuerdo con el Censo Nacional Electoral y cumpliendo los requisitos exigidos por la ley. A continuación, don Edwin, si nos puede leer el segundo párrafo. Ok. Se consideran observadores electorales internacionales las personas o instituciones invitadas por el Consejo Nacional Electoral a través del mismo Consejo o Secretaría de Relaciones Exteriores o cooperaciones internacionales. También podrán ser observadores internacionales aquellas personas naturales o jurídicas dedicadas a la promoción de la democracia, incluidas organizaciones de derechos humanos con experiencia en temática y de observación electoral. Bien, en el caso de los observadores nacionales, gracias don Edwin, en el caso de los observadores electorales nacionales, son personas jurídicas y naturales respaldadas por una organización civil que solicitan tal condición al Consejo Nacional Electoral, y que, dicho sea de paso, este Consejo Nacional Electoral ha emitido las resoluciones administrativas que favorecen o conceden el derecho de ser observadores, o en su defecto lo deniegan, ¿verdad? En el caso de la observación electoral internacional, pues generalmente en el caso de OEA y Unión Europea, que son las dos misiones de observación electoral que son ampliamente calificadas técnicamente hablando, en materia de que lo que van a evaluar tiene que ver con una parte, con todas las fases del proceso, que son 11, una parte preelectoral, una parte electoral, que es el día de la elección, y una parte postelectoral. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea va a tener 100 personas acá, probablemente la mayor parte de esas 100 personas van a llegar con una semana de anticipación al país. Luego la mayor parte de esas personas que llegaron una semana antes se van a regresar, y se queda prácticamente una misión pequeña en relación al día de la elección, pero que se quedan monitoreando también la parte postelectoral. Estas organizaciones vienen por invitación del Consejo Nacional Electoral o por invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no importa cómo sea. El detalle es que debe haber una invitación, y en el caso de los organismos electorales del continente, el CNE hace las invitaciones necesarias para que los representantes de los institutos electorales en el continente puedan asistir o puedan venir también de otras latitudes y altitudes. Acompañantes internacionales es una figura que existe por acá, está dedicada para todas aquellas personas que tienen actividad política, pueden ser de izquierda, pueden ser de derecha. No hay que extrañarnos que dentro de la delegación de acompañantes electorales podamos tener gente de COPAL, una organización que es de derecha, COPAL es de izquierda, ¿verdad? Consejo Permanente de Partidos Políticos de América Latina,
o puede ser el Foro de Sao Paulo, o puede ser el Foro de Madrid, o puede ser OCPLA, y así organizaciones, instituciones que están definidas ideológicamente hablando, que apoyan a un partido político en particular y que por lo tanto vendrán al país en su condición de acompañantes. Y en algunas ocasiones el partido político invita directamente y ellos son los que eventualmente podrán hacerse cargo de todo lo que implica las amenidades y las atenciones. Pero en ese sentido entonces también tendremos acompañantes internacionales y el próximo 30 de noviembre por la Convención de Viena, los diplomáticos acreditados en el país adquieren esa condición como observadores electorales. Don Edwin, vamos a interactuar con el tema de las prohibiciones para que hablemos. Usted ha tenido una experiencia previa durante alrededor de 12 años, 3 eventos electorales anteriores, y me gustaría que ampliáramos cuáles van a ser las prohibiciones y pasemos a esa gráfica para que la gente esté clara qué hace la observación electoral. La observación electoral no sustituye al Consejo Nacional Electoral, ni la nacional ni la observación electoral internacional. El Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad y la única en materia electoral responsable del proceso que estamos siguiendo en este momento, llámenle un proceso preelectoral, el proceso electoral del próximo 30 de noviembre y el proceso postelectoral que va a iniciar cuando empiecen a contar la votación y hasta la declaración de la elección. Don Edwin, le oímos en ese primer segmento. Ok, prohibiciones de lo que son los observadores, tanto nacionales como internacionales. Evitar, obstaculizar, interferir o perturbar el proceso electoral. O sea, ¿qué nos están diciendo ahí, don Edwin? Bueno, esto más que todo tiene que ver, licenciado, que los observadores no pueden evitar que un elector ejerza el sufragio, en lo que se refiere a evitar. No pueden obstruir que de repente por una situación u otra ellos no pueden venir e interferir con la votación o con lo que se está realizando dentro de la Junta Receptora de Votos. Esto conlleva a una posible intervención de que no quieran que cierto elector o cierto votante pueda ejercer el sufragio. Eso es una prohibición. Correcto, estamos hablando de prohibiciones. No pueden evitar obstruir, interferir o perturbar en el proceso. ¿Por qué, don Edwin, ejercer cualquier tipo de injerencia en los asuntos políticos y electorales está prohibido? Ejercer. Bueno, esto se refiere más que todo a estos entes, ya bien sea, por eso es que los observadores no tienen que pertenecer a ningún tipo de lo que son partidos políticos. ¿Por qué? Porque ellos pueden interferir en cierto punto y ejercer como presión sobre una persona que de repente tiene el voto para otra persona o para otro candidato, y ellos pueden ingerir, de repente ellos pueden interferir en la intención de voto de esta persona de una manera intimidando, por ejemplo. Puede ser una intimidación o puede ser de repente el hecho de que estas personas
entren en el momento en que esta persona está ejerciendo el sufragio. Estas personas no pueden ir a ver, en el momento que se esté ejerciendo el sufragio, ellos no pueden ir a ver por quién está votando, por ejemplo, en ese momento la persona que esté ejerciendo el sufragio. Porque Bien. eso puede ser una injerencia para el cambio de esta persona, de intención de esta persona. Es correcto. Y la injerencia es no tomar ninguna función que le pertenezca a la Junta Receptora de Votos, porque su condición es la de observar, observar y observar, y aún los acompañantes internacionales tienen que estar obligados a ejercer solamente una observación del proceso. Dice el CE que tampoco se pueden adjudicar las atribuciones que les corresponden al CNE o suplantar las funciones de la autoridad electoral. También dice que es prohibido expresarse de manera ofensiva, difamatoria, contra las instituciones políticas, contra las autoridades electorales, contra los partidos políticos de manera particular y general, de los candidatos a cargo de elección popular y del mismo proceso electoral. Prácticamente, de acuerdo a su experiencia, don Edwin, ¿cómo podría resumir usted esta parte que se limita a la observación electoral y no a la injerencia? Ok, en esto tiene mucho que ver el hecho de que ellos como observadores, ellos pueden de repente expresar alguna opinión, pero esta opinión no puede hacer un cambio en lo que se tiene establecido por el Consejo Nacional Electoral para el trámite de la elección o de la urna. Ellos pueden hacer una observación, pero ellos no pueden cambiar la forma en cómo el Consejo Nacional Electoral ha determinado realizar la elección. Bien, y ya vamos a ver más adelante una relación con esto. Dice después, hacer proselitismo político o manifestarse a favor o en contra de un partido político y candidato. Bueno. La observación electoral nacional tiene prohibido hacer proselitismo político a favor del Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Demócrata Cristiano, PINU, Partido Democracia Cristiana o Libre. Los estoy mencionando por orden de aparición en el firmamento político electoral hondureño u orden de inscripción, y en ese punto no pueden hacer en absoluto ni a favor del partido político ni a favor de ningún ciudadano, candidato o candidata. Luego dice que dar a conocer, difundir o transmitir de manera pública por cualquier medio resultados del proceso electoral, ¿ya? Antes del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral sobre la materia. En otras palabras, ingeniero Edwin, se ocupa tener en ese sentido mucha disciplina, ¿cierto? Así es, licenciado. Mire, el hecho de que ellos sean observadores, ellos no tienen que tener, bueno, hasta la misma palabra lo dice, son observadores. Ellos solo tienen que ver, por decirlo así, ver cómo se está realizando. Ver, anotar y nada luego más. Presentar un informe. Y no brindar absolutamente ninguna opinión al respecto. Avanzamos en el siguiente. Ok, vamos con el siguiente. Bien, dentro de las prohibiciones a la gente que hace observación electoral nacional, pero también observación electoral internacional o en su condición de acompañantes internacionales, es prohibido emitir comentarios personales acerca de sus observaciones
o conclusiones a los medios de comunicación o al público en general antes de que la misión presente su informe al Consejo Nacional Electoral. Es prohibido efectuar declaraciones públicas sobre cualquier punto controvertido que pudiera surgir en el proceso electoral. Es prohibido hacer públicos los informes de observación antes de entregárselo al Consejo Nacional Electoral. Es prohibido inducir, interferir, interrumpir u obstaculizar las funciones de los miembros de las juntas receptoras de votos y de solicitar documentos oficiales a los miembros de las juntas receptoras de votos. Su comentario, don Edwin, de la experiencia. Ok, en la experiencia, bueno, estos 5 puntos tienen que ver más que todo con la injerencia que pueden tener en las juntas receptoras de votos. Ellos no pueden de repente dar información a nadie, absolutamente a nadie, acerca de las observaciones que se han realizado, ya que esto tiene que llegar a un punto central de repente el instituto o o la organización que está siendo observador en ese momento, ya bien sea nacional o internacional. Primero tienen que juntar todas esas observaciones y hacer un análisis acerca de estas observaciones que se dieron en el transcurso de todo el día de observación de estas organizaciones. Y luego llegará el momento en que ellos van a hacer la presentación de su informe. Así, a eso iba. Asimismo, ellos tienen que hacer público el informe, pero una vez presentado primeramente ante el Consejo Nacional Electoral. Bien, usted está en sintonía de Hablemos de Política y Elecciones. Este es un programa que se transmite todos los lunes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 por TNN Gualdivisión, y con el propósito de crear ciudadanía democrática. Hacemos una pausa, ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta. Este es su programa Hablemos de Política y Elecciones, un programa que se transmite todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por TNN Gualdivisión, con el propósito de formar ciudadanía democrática. En este espacio analizamos la parte ideal de la práctica política electoral en Honduras, la contrastamos contra la práctica cotidiana que no siempre está aproximada a la condición ideal, pero en ese contraste buscamos también lo posible, pero lo posible que nos permita para mejorar, no para ir hacia atrás o hacia abajo. Estamos hablando de la observación electoral nacional. El principal observador electoral nacional es usted, ciudadana y ciudadano. Usted está invitado para que haga su voto temprano, si gusta. Tendrá desde las 7 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, pero sobre todo queremos invitarle desde este espacio, desde el canal y desde este espacio en particular, para que usted regrese después de las 5 o 6 de la tarde, para que usted sea el observador electoral principal, no acreditado con ninguna institución. No, el solo hecho de ser ciudadano le habilita para que usted vaya al centro de votación, no cierren puertas ni cierren ventanas, la fuerza pública no le impide estar ahí, la Fuerza Armada tampoco, y en ese sentido yo voy a hacer un énfasis el día de hoy también para encontrar cuáles son las prohibiciones, para que usted sepa como ciudadano qué es lo que la Fuerza Armada de Honduras no puede hacer durante el proceso electoral del próximo 30 de noviembre. ¿Qué son las condiciones que la Fuerza de Seguridad Pública tampoco puede hacer para el próximo 30 de noviembre, entendiendo que en estos tiempos se discute mucho sobre la acepción y la inocuidad, o más bien sobre esas condiciones constitucionales que son ejercidas por ambas instituciones y que deben ser pro Estado, no pro gobierno. Y en ese sentido vamos a pasar a detenernos un poco para que usted, observador electoral nacional no acreditado con ninguna institución política, pueda recordar, para que si sucede, sepa que eso no debe pasar ni puede pasar. Pasamos entonces, ingeniero Edwin, a ver las prohibiciones a los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras. Las Fuerzas Armadas de Honduras no pueden interferir bajo ningún pretexto en el desarrollo de las funciones de los miembros de las juntas receptoras de votos. No pueden bajo ningún pretexto intervenir en la función de la junta receptora de votos. No pueden intervenir para coartar, impedir o perturbar la libertad del elector, del ciudadano elector, para ejercer el sufragio. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas, en su condición de clase o en su condición de efectivo, puede intervenir para evitar o perturbar la libertad que usted tenga para ejercer el sufragio. Tampoco pueden inducir el voto al elector para votar por un candidato de un partido político o por una candidata de un partido político. No pueden intimidar o ejercer violencia contra el personal o funcionarios del CNE debidamente acreditados en el ejercicio de las funciones. Mire don Edwin, abrir las maletas electorales y los kits tecnológicos bajo ninguna justificación. Su comentario. Al respecto de esto, es importante el de hacer una acotación acerca de lo que ocurrió en las elecciones internas en nuestro país, donde muchos anduvieron dando vueltas, muchos transportes anduvieron dando vueltas por toda la ciudad, y de repente estas maletas
anduvieron sin ningún tipo de custodia. Y al decir aquí que no pueden manipular de ninguna manera, ya bien sea la maleta electoral o el kit de tecnología, esto puede llevar a causas penales, sinceramente. Bueno, y lo principal es evitar, ¿verdad? Evitar. No están Ellos autorizados. ¿Le oigo? Ellos deben evitar el de repente poder. Ellos lo único que tienen que manipular es en el momento de que se agarra la urna y se va a depositar o se va a dejar a la Junta Receptora de Votos. Okay. Ese es el momento, ese es el único momento en que ellos pueden manipular esta urna y el kit de tecnología. Las Fuerzas Armadas tampoco pueden participar en actividades políticas partidistas. Es una institución apartidaria. Correcto. Pero de antemano está la prohibición para que participen en actividades políticas. La Constitución no les permite ejercer el sufragio, no pueden desempeñar sus funciones bajo el efecto del alcohol, drogas o cualquier otro tipo de estupefaciente. Subimos un poco la parte de la gráfica. No pueden demorar sin justificación alguna el traslado de las maletas electorales y los kits tecnológicos a los centros de acopio establecidos. Lo que don Edwin nos decía, no se puede repetir, ni se debe repetir un evento como el del 9 de marzo de este año en elecciones primarias. Y tampoco los militares pueden cambiar la ruta determinada y acordada previamente con el Consejo Nacional Electoral y el proyecto asignado para tal efecto, donde han establecido las rutas para el traslado y para el retorno de las maletas electorales y los kits tecnológicos. Fuerzas Armadas de Honduras no pueden cambiar la ruta determinada y acordada previamente con el CNA, ni deben ni pueden demorar sin justificación el traslado de esas maletas. Ahora vamos a revisar la parte de la Policía Nacional de Honduras. La Policía Nacional de Honduras también tiene regulaciones. Y claro, esas que regulaciones sí, no difieren mucho en relación a las mismas que se le dan a la Fuerza Armada de Honduras. Dice, volvemos al tema de la intimidación con o sin violencia al personal del CNE. La Policía Nacional no puede participar en actividades políticas partidistas, no debe intervenir bajo ningún pretexto, en el desarrollo de las funciones de los miembros de las juntas receptoras de votos, no puede inducir al elector a votar por un determinado partido político, candidatura independiente o candidato o candidata, no puede ejercer el sufragio, no puede intervenir para coaccionar, impedir o perturbar la libertad del elector para que ejerza el sufragio, no puede abrir las maletas electorales o los kits tecnológicos, y subamos para leer la H, la I y la J. No debe desempeñar funciones bajo el efecto de alcohol, drogas u otro tipo de estupefaciente. No puede proporcionar información relacionada con el proceso electoral a los medios de comunicación, a excepción aquellos que sean de su competencia. Y coméntenos don Edwin, y coméntenos también el que dice expulsar del centro de votación a los ciudadanos que deseen presenciar el escrutinio público. Ok. En estos dos últimos párrafos, en estos dos últimos puntos, dice que no pueden proporcionar de ninguna manera lo que son informaciones a medios de comunicación
a excepción de lo que compete a ellos. O sea, ellos pueden informar acerca a los medios de comunicación acerca de repente si ha habido una interrupción de seguridad, que de repente alguna persona ingerida de bebidas alcohólicas o con un arma blanca o con un arma de fuego haya querido ingresar a este centro de votación. Ellos están precisamente para evitar este tipo de situaciones, y de eso sí pueden informar a los medios de comunicación, pero lo que no pueden hacer es informar acerca de lo que está ocurriendo de repente dentro de las urnas. Por ejemplo, si hay alguna ¿cómo se le puede decir? Alguna duda o alguna denuncia de fraude electoral. De fraude dentro de la urna, ellos no lo pueden informar. Quien tiene que informar eso es la Junta Receptora o, en dado caso, el Consejo Nacional Electoral. Bien. ¿Y el que sigue? ¿Expulsar del centro de votación? Ok. En lo que se refiere a eso, ellos no pueden expulsar a nadie que esté de forma adecuada. Hago la puntuación en esto, porque de repente si una persona está ingerida de bebidas alcohólicas y está haciendo escándalo dentro del centro de votación, las autoridades están en todo el deber de sacarlo, ¿sí? Pero ellos no pueden venir a una persona que llega naturalmente sin ningún tipo de injerencia a la urna y que llega a ejercer el sufragio. Ellos no pueden evitar que esta persona vaya hasta donde está la Junta Receptora de Votos que le corresponde y ahí ejerce el sufragio. Pero tampoco pueden evitar que la gente llegue después de el cierre de la votación No. diga que quiere ver el escrutinio público. Claro, el escrutinio es público. 277 da las indicaciones, no pueden estar encima de la gente que está contando, se van a contar un espacio de 4 metros mínimo, ¿verdad? Como lo ideal para que puedan ver el tema del conteo de votos. Hay una situación en este caso, y una situación muy cierta es que nuestras urnas están ubicadas dentro de centros de educación, o sea, en aulas de estudio. Las personas que quieran observar el proceso sencillamente lo pueden hacer a través de la ventana. O sea, los miembros de la Junta Receptora de Votos no es que le van a poner un trapo ahí para que nadie mire cómo se van a realizar los escrutinios. Sencillamente el escrutinio es público y todo aquel que tenga el derecho, o sea, toda persona natural o jurídica, se puede hacer presente a la Junta Receptora y solicitar el poder ver cómo se está ejerciendo el conteo de esa urna o de esa Junta Receptora de Votos. Don Edwin, y con ese tema no solamente es una prohibición para la Policía Nacional, también es para las Fuerzas Armadas. Así es. También es para los miembros de la Junta Receptora de Votos. Y a los observadores también. También es para los activistas de los partidos políticos que van a andar ahí merodeando las juntas receptoras y los centros de votación. Y en ese sentido, usted, no solamente desde su experiencia anterior como capacitador en lo que antes se denominaba, bueno, siempre se denominó mesa electoral receptora, ¿verdad? Así es. Pero también dentro del ejercicio de prensa, usted ha sido testigo de que no faltan personas de las juntas receptoras de votos que cierran las puertas y bajan las persianas de las ventanas. Así es. Para evitar que el voto sea público. Y desde este programa, tanto el lunes anterior como hoy, repetimos que
que el conteo de los votos es público y que nadie puede evitarle que usted acuda al centro donde ejerció el sufragio temprano, a mediodía o en la tarde, para ver cómo esos señoras y señores que en representación de los partidos políticos cuentan los votos, llenan las actas y transmiten las actas al centro del Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos. Un comentario extra ahí, don Edwin. Bueno, el comentario es también para estos activistas que de repente, yo le voy a ser sincero, yo he participado en muchas de las elecciones, no solamente como capacitador, sino también como miembro de una mesa o de una junta receptora de votos, y también he participado como prensa. Y hay algo bien cierto. Miren, algo bien importante es el hecho de que usted no puede venir como de repente activista y llegar a la junta receptora de votos justamente cuando están contando y decirle, no, permítame que salga el representante de mi partido, que es que le vengo a entregar la cena. Ah, ese es un dato importante. Pero sucede, ¿verdad? Sucede. ¿Sabe qué es lo que pasa? En ese momento puede haber un descuido tanto de la persona que está ahí como representante de su partido político, como puede haber una viveza por el representante de otro partido político. Entonces, yo les sugiero a las personas que de repente, a los activistas que de repente van a dejar los alimentos de las personas que están ejerciendo lo que es la función de miembros de las juntas receptoras de voto, es que si le van a dejar alimentos, si le van a dejar agua, si le van a dejar cualquiera de estas cosas, que lo hagan minutos antes o que lo hagan después de que se realice el conteo total de votos. Pero Dígame. su recomendación para las personas que ejercen el sufragio, ¿en qué reforzamos? Que regrese, porque es el observador electoral por excelencia, ¿cierto? Algo muy importante es el hecho de que el hecho de que el votante pueda regresar a la junta receptora de votos y estar presente, aunque no esté encima, pero esté escuchando, este voto es para el Partido Libertad y Refundación, este voto es para el Partido Liberal, este voto, eso es más que suficiente, porque usted va a estar pendiente usted inclusive puede llevar y anotar, ir haciendo palitos. Estos son, ok, ¿cuántos votos sacaron aquí? Claras. ¿Cómo? Que las cuentas sean claras. Que las cuentas sean claras. Usted puede tener su propio conteo. Bien. Y ese es el énfasis que estamos haciendo en este programa y en el anterior. Y solo para cultura general vamos a poner dos informaciones más que tienen que ver con el tipo de voto que se le permite a las personas con discapacidad. No son personas con retos especiales, lo siento. No son personas con capacidades especiales, tampoco. No son minusválidos, ya no existe ese término. El término correcto es personas con discapacidad. Y la discapacidad a nivel mundial es del 10% de la población. En el caso de Honduras, 10% de la población. Si somos 8 o 10 millones,
existirán entonces alrededor de un 10% de población, hombres y mujeres, que viven con algún tipo de discapacidad. Pero para efectos de que la Observación Electoral Nacional sepa y lleve cuentas si el proceso electoral es inclusivo, entonces la ley define a aquellas personas que tienen discapacidad motriz, a aquellas personas que tienen discapacidad auditiva. Se dice persona sorda, no sordo mudo. No existe el término. No hablan las personas porque no escuchan. Personas sordas, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual y persona con discapacidad intelectual. En esto la figura del voto asistido es que una persona de su confianza les puede acompañar, está permitido por la ley. Y el otro tema es que la persona pues puede elegir quién llevarle. Otrora, en otros tiempos, existió un proyecto que era de edecanes para personas con discapacidad, pero los edecanes eran personas de los grupos de y para personas con discapacidad, para citar un punto. Y nos vamos a los electores. Don Edwin, las prohibiciones para los electores. Ok, nos trasladamos a las prohibiciones para los electores. O sea, para las personas que van a llegar a ejercer su sufragio. Ok. Leamos a don Edwin la primera. Ok. Ingresar a la cabina de votación con teléfono celular, cámara u otro dispositivo electrónico. Eso está prohibido. Pero eso es prohibido. Hay gente que lleva el teléfono, ¿verdad? Sí. Ok. Miren, ve. ¿Por qué lo lleva, don Edwin? Para hacer constar de que votó por cierto candidato. Y cobrar el voto. Y cobrar el voto. Esto no puede ser. El voto es completamente invendible. Esto debería de ser totalmente una falta penal. Y ampliamente revisado antes de que esa persona llegue a la votación, al lugar de la votación, a la urna. El segundo. Ingresar al centro de votación con distintivos de partidos políticos o candidatos independientes. Esto quiere decir que usted no puede llegar al centro de votación con una camiseta, con una gorra, con un pañuelo, con una bandera. Con ninguno de estos objetos usted puede llegar e ingresar a ejercer su sufragio. Nadie puede ingresar al centro de votación con un distintivo de un partido político. Sencillamente, en esa circunstancia, sí, y solo sí, en esa circunstancia, los entes de seguridad pueden impedirle el ingreso a un votante. Bien, y ya ir al cierre dice ingresar al centro de votación en posesión de armas, ingresar al centro de votación en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga estupefaciente, atrasar u obstaculizar el proceso de votación y el escrutinio público y suplantar el DNI de otra persona. Como hemos visto el día de hoy, hemos querido hablar del proceso electoral, de la observación electoral nacional, con el propósito de que usted sepa qué van a hacer los observadores electorales, qué no pueden hacer, qué puede hacer la fuerza pública, qué puede hacer la fuerza armada, qué pueden hacer los electores, cuáles son las facilidades que se le da a la gente con discapacidades. Y de esa forma vamos informando, vamos construyendo ciudadanía democrática, porque el desconocimiento de las leyes, el desconocimiento de los derechos es lo que ocasiona el abuso
de un bicentenario y 3 años, y los meses, y los días, las horas, los minutos y los segundos que nos toman. Este ha sido su programa, Hablemos de Política y Elecciones. Nos vamos a encontrar el próximo lunes, el último lunes del mes de octubre. En el escenario ideal tendremos aquí al doctor Nelson Ávila, hablándonos de su plan de gobierno para que les pueda persuadir a ustedes, especialmente a aquellos 4 a 5 de cada 10 hondureños que no tienen partido político, y eso no ha cambiado, que son parte del no responde, no sabe, de las encuestas que tampoco se han dado a conocer porque tienen, como dijo por ahí un experto, algunos sesgos políticos. Estamos en campaña, por supuesto, estamos en propaganda, pero aquí estamos para ver la ley, contrastarla con la realidad, que es a veces triste, y buscar lo posible a través de la información y de la educación para que usted no sea objeto de democracia, sea sujeto y sujeta de democracia. Por hoy es todo. Le esperamos el próximo lunes 27 de octubre, y Dios bendiga a Honduras y Dios le bendiga a usted. Hasta la próxima.